Muy buenas, hoy os traigo una navaja Sanrenmu al canal. Primero pediros disculpas porque tengo la voz bastante cogida, he tenido catarro estos días y todavía no acabo de recuperar la garganta. Es un modelo de la casa Sanrenmu muy emblemático, se trata de el T01, que fue la primera multiusos que lanzó la marca al mercado allá por el año 2009, hace bastante más de una década. Y es una especie de navaja de rescate con añadidos y tiene una serie de características que convierten esta pieza en algo muy interesante para EDC y que de hecho tiene características que actualmente las navajas multiusos de Sanrenmu han perdido, que es algo a mí que me resulta pues básicamente inexplicable porque empezaron muy bien, luego han cambiado algunas cosas, han mejorado en algunas y han empeorado en otras que en esta pieza estaban muy logradas. Es una pieza bastante compacta, mide 9,1 centímetros en posición cerrada. Una vez que la abrimos, nos vamos hasta los 16,4 centímetros totales, sigue siendo bastante compacta y eso nos deja 7,3 centímetros de hoja, de los cuales 7,1 son de filo útil. En este caso es un filo combinado. De la T01 hay dos modelos. Uno es este con mango anodizado en negro, en aluminio, y es el que posee el filo combinado. Y luego vais a ver otras que tienen el mango en anodizado gris, que son las que tienen todo el filo liso. Yo tengo varias unidades de este modelo, el T01 negro, porque no adquirí ninguna del modelo gris. Pues simplemente porque me parecía más interesante tener un filo combinado. También eran los primeros filos combinados que yo veía de Sanrenmu y me apetecía pues tener varias piezas de este modelo, que de hecho creo que tengo 3 en total. Es una pieza que cuando se lanzó al mercado costaba unos 10 euros, las últimas que compré costaban algo más, unos 12 euros, y que a día de hoy todavía es posible encontrar en algún vendedor all stock, pero los precios que piden por ellas son más elevados y luego tienen unos gastos de envío terribles. Yo no sé por qué suele suceder eso, que los que tienen piezas tipo all stock, luego los gastos de envío son prohibitivos. En cuanto al mango, tiene una buena ergonomía porque tiene los cantos de esas cachas de aluminio anodizado biseladas y luego tiene esta caída trasera curva que hace que se amolde perfectamente al agarre en la mano. Y luego tiene esta especie de semiguarda para que los dedos no se vayan hacia el filo. Esas cachas de aluminio anodizado tienen unos liners de acero de refuerzo interior que están aligerados. A ver si os puedo enseñar ahí. Ahí veis algún agujero de aligerado y posee alguno más en ese liner. Y en este otro, pues igual, tiene alguno en la zona de la base y luego tiene el liner lock fresado, así que en ese sitio pues no tiene más capacidad de aligerar. Hay uno que está más aligerado que el otro, sin más. En cuanto a los usos extra, bueno, pues tenemos un percutor de lunas en la parte trasera que es bimetálico, con un metal mucho más duro en la parte central, que es ese color gris que veis ahí, y que es capaz de rayar metales y cristal. Yo no lo he utilizado como percutor de lunas, pero sí como marcador. Y os puedo garantizar que es duro de narices, la verdad. Tiene un agujero para rabiza que yo tengo ocupado con esta rabiza que simplemente pues lo que hace es cegarme un poco o evitar que toque ese percutor de lunas, aunque ya podéis ver que no es el típico percutor de lunas que molesta muchísimo, sino que bueno, pues que está ahí y que no hace cortes como hacen otros percutores de lunas. La tornillería es de acero inoxidable, en este caso, al ser un modelo muy antiguo de la marca, son tornillos tipo Allen, actualmente todo lo que suelen montar son tornillos tipo Tors, y posee un clip que es un Deep Pocket Clip, como podéis ver, que oculta prácticamente toda la navaja en el bolsillo y que es con la punta hacia abajo, que no es mi posición favorita, pero bueno, es práctico y oculta la totalidad de la navaja en el bolsillo. Y es un clip que es ambidiestro, solo tiene una posición posible para cada agarre, diríamos, o cada mano. Aquí tenemos la posición cuando eres zurdo y aquí cuando eres diestro. Y la apertura de la hoja también lleva un tetón ambidiestro. Más usos extra en la zona del lomo vamos a ver esto de aquí. Esto es un uñero y en este otro lado pues tenemos otro uñero. En el mango vemos una serie de fresados decorativos y antideslizantes. Voy a abrir uno de los usos y vais a ver que es un gancho cortamateriales con una muy buena capacidad de corte, que vienen extraordinariamente bien afilados de fábrica. La apertura por uñero no es mala, yo que no tengo prácticamente uñas lo abro bastante bien, aunque hubiese sido preferible una apertura a una mano. Y ahora quiero que veáis esto. ¿Lo veis? Es un seguro tipo liner lock. Los usos, estos dos usos, tienen cada uno su propio seguro liner lock. Y no solo eso. Si veis este agujero y os fijáis en la bolita que hay ahí en el liner, eso es una detent ball y hace que cuando plegamos el uso, fijaros cómo encaja.
ese sonidito de la Detemol encajando es una auténtica delicia. Una mecánica muy buena, muy buenos ajustes y un seguro que una vez abierto no tiene ningún tipo de tolerancia lateral ni tolerancia frontal. Y desbloquearlo, pues bueno, es bastante sencillo. Simplemente desplazar ese liner lock fuera del recorrido de la hoja y plegarlo. El cortamateriales, el gancho cortamateriales funciona muy bien. Digamos que va más acorde a ese uso del percutor de lunas y ahora vamos a ir al otro uso adicional, que en este caso es un destornillador plano con un biselado tipo chisel grind a una sola cara. En este otro lado no tiene biselado, que está bien acabado, tiene un buen agarre y que tiene una combinación con un abre botellas. El abre botellas no lo he usado jamás, pero el destornillador funciona bien, está bien ubicado y permite también hacer pequeñas tareas de palanca. Ambos usos tienen arandelas de bronce y ese Detenball. Fijaros también en cómo encaja esta Detenball y lo bien que queda ajustada el uso, de tal manera que no hay manera de que se abran accidentalmente, pero cuando quieres cogerlos, pues simplemente tiras de él y ya está. Están muy bien ajustados y muy bien mecanizados. Si os fijáis también, las cachas de aluminio tienen un fresado para dar lugar a esos usos y en la parte trasera tiene un separador de acero inoxidable, que es donde va atornillado el percutor de lunas. En la parte delantera nos vamos a encontrar con que, bueno, pues esas cachas cubren completamente ese hueco y no tienen esos fresados para los usos. Pero sí que nos encontramos con un fresado adicional que es este de aquí. Y es una especie de palanca que básicamente se desplaza hacia abajo. Ahí lo veis, ¿de acuerdo? ¿Para qué es esa palanca? Bueno, pues es para la hoja principal. No es ningún tipo de disparador automático, ni mucho menos, sino que es un seguro adicional respecto al seguro liner lock que posee. Ese tipo de seguro doble lo llaman en Sanremo liner lock double check. De tal manera que cuando abrimos la hoja y el liner lock encaja en su sitio, tú, a pesar de que muevas el liner lock, no puedes cerrar la navaja a no ser que hayas bajado primero esta palanca hacia abajo. ¿Se puede hacer todo eso a una sola mano para plegar la hoja? Sí, solo hay que saber el orden. Es decir, primero bajas la palanca, luego accionas el liner lock y luego cierras la hoja. Parece muy complicado, pero una vez que tienes cogido el punto de bajar la palanca y accionar el liner lock, es bastante sencillo. Sí es cierto que es un inconveniente añadido a la hora de cerrar la navaja, o mejor dicho, una tarea pendiente más que accionar a la hora de cerrarla, pero convierte esta navaja en prácticamente un cuchillo, porque es imposible que se te pliegue accidentalmente. Este seguro liner lock double check es misteriosamente muy parecido al sistema de CRKT Auto Laux. Bueno, pues os voy a dar una pista. Os voy a decir quién fabrica las navajas CRKT con Auto Laux. Sanremo. Y si os fijáis más en la hoja de corte, que es tipo drop point modificada, nos vamos a encontrar con un dentado que es muy similar a el que vamos a encontrar en algunas navajas de la marca Spyderco fabricadas en China. Y el que sabe sumar 2 y 2, pues sabe de qué estoy hablando. En cuanto al vaciado, es un vaciado cóncavo, bastante cortador, el filo combinado tiene muy buen corte, tiene un acabado satinado corto y la hoja está realizada en acero inoxidable 8CR13 de 2,5 milímetros de grosor. Si os fijáis, tiene unas muescas en el lomo para apoyar el pulgar, de tal manera que se convierte en una pieza muy cómoda de agarrar y muy segura a la hora de trabajar con ella. El vaciado cóncavo no es de mis favoritos, pero sí es cierto que es bastante alto y muy cortador y es algo que es bastante fácil de mantener. Hubiese preferido un vaciado plano, pero bueno, pues en este caso es cóncavo y es lo que hay. La dureza declarada por la marca es de entre 57 y 58 HRC. Y sí es cierto que en estas primeras piezas que lanzaba Sanremo al mercado, esas 8CR13, ese 8CR13 es acero, tenía un poco menos de retención de filo del que tiene ahora. Y tenía más tendencia a mancharse con pequeñas pintitas de óxido a lo largo de su vida útil cuando lo estás utilizando. ¿Por qué ahora pasa menos y tiene más retención de filo? Bueno, pues básicamente porque Sanremo también ha ido evolucionando sus tratamientos térmicos y ha ido añadiendo el proceso de tratamiento criogénico y eso mejora bastante las características del acero finalmente. Por eso estas piezas vintage, diríamos, entre comillas, de la casa Sanremo, pues bueno, tienen un acero que rinde un poco peor que el actual. Pero, por contra, nos encontramos con características como este seguro Liner Lock Double Check, que convierte a la hoja prácticamente en un cuchillo. Nos encontramos con unos seguros tipo Liner Lock en los dos usos secundarios en un formato muy compacto
y unos ajustes que son una auténtica delicia, la verdad. Es una auténtica pasada como encajan las detent balls de los usos secundarios e incluso la detent ball de la hoja principal, que hace una acción muy buena. Es una navaja que sorprendía y mucho a aquellos que la adquirimos, que a día de hoy pues está complicada de encontrar, por no decir que es prácticamente tan imposible, pero que con ese peso de 92 gramos, esa cantidad de usos y ese tamaño compacto hace que sea una pieza muy interesante para EDC. Y de hecho es una navaja que suele ir en muchos de mis kits, de por si acaso diríamos, porque básicamente es una pieza muy fiable, que no te da ningún tipo de pena utilizar y que tiene un par de usos muy útiles, que en este caso son un gancho cortamateriales. Todo uso, diríamos, un destornillador plano apto para hacer palanca, de tal manera que salvamos la punta de la navaja de hacer alguna barbaridad con ella, y tiene un formato, ya veis que es muy agradable y muy cómodo de usar. ¿Los 92 gramos podrían haber sido menos peso? Sí, pero tendrías que haber cambiado el material de las cachas, y en este caso, si os fijáis, los usos secundarios, por un lado tienen el respaldo del acero y por otro lado tienen el respaldo del aluminio. Y ese sándwich, si hubiésemos puesto G10, por ejemplo, pues sería mucho más frágil que lo que tiene ahora mismo de solidez con esas cachas de aluminio. Es una pieza que a mí me gusta mucho y que marcó un punto de inflexión en cuanto a cómo veía la gente la marca Sanremo. ¿Por qué? Pues porque básicamente se dieron cuenta, junto con la Sanremo 710, que era capaz de hacer piezas muy buenas, con unos ajustes excelentes y que tenían unos precios que eran de derribo. Actualmente los precios de Sanremo han ido subiendo, pero siguen teniendo, desde mi punto de vista, y tengo muchas piezas de Sanremo y de muchas otras marcas, la marca que mejor relación calidad-precio ofrece en estos momentos. Es así de sencillo, es imposible competir con lo que te da Sanremo a los precios que te ofrece Sanremo. Es así de sencillo. Sin más, espero que os haya gustado esta pieza, esta pieza histórica de Sanremo, y nada más. Un saludo.